Muy buenos días, amigos. Gracias por estar acá con nosotros todos los lunes a las 8 de la mañana. Para Grupo EV es un gusto poder compartir ustedes en estas mañanas tan lindas. Yo les acompaño desde acá, Atenas, Alajuela, con una mañana espectacular que nos regala Dios según nuestro entendimiento de Él. Muchísimas gracias. Esperamos que después de esta semana de reflexión y un poco de descanso se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar con lo que es el tema del liderazgo de servicio, que es muy importante también, servicio en todas nuestras áreas, ¿verdad? Tanto en el trabajo, en la familia, con nuestros amigos, donde nosotros nos encontremos. Buenos días, Marvin. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por compartir conocimiento. Puede habilitar el audio. Sí, buenos días, Venus. Gracias. Bueno, gracias a Dios que estamos acá, un nuevo día. Muy, feliz, muy motivado de estar acá con todos ustedes. Es un día grandioso, es una oportunidad que nos da Dios para servir. Y aquí estamos con toda la disposición para poder aportar algo que podamos, poner a disposición de todas las personas que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias, Marvin. Marvin es coach, orador y capacitador certificado de John Maxwell. Es máster en banca y finanzas, licenciado en administración de empresas, alta gerencia. Es asesor en incubación y aceleración de proyectos, empresas y emprendedores. Además, es instructor comercial en ventas para equipos de vendedores y planes comerciales. Muchísimas gracias nuevamente, Marvin, por estar acá con nosotros. Adelante. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Hoy es un día muy especial. Gracias a Dios estamos acá presentes. Después de una semana de reflexión, una semana que nos regala Dios para poder reflexionar, hacer un recuento de situaciones, un recuento de vida y un aprendizaje de un nuevo renacer, un nuevo camino que podamos tomar y que podamos desarrollar día a día. Hoy nos toca un tema bastante interesante, es un tema que pareciera nuevo, pero es un tema que siempre ha estado vigente. Lo que pasa es que lo hemos malinterpretado, hemos tomado otro camino, hemos tomado otra ruta, el liderazgo de servicio. El liderazgo de servicio se ha venido desarrollando en las empresas y se ha visto grandes beneficios con este tipo de liderazgo, con este tipo de forma de, de influenciar a las personas. Para hablar de liderazgo de servicio, lo primero que quiero conversar con ustedes es que definamos un poco qué es el liderazgo, porque el liderazgo es influencia, no es más ni es menos, es influencia. De hecho, cuando decimos que influencia es igual a liderazgo, entonces lo que estamos diciendo que el liderazgo es influencia. Cuando influenciamos a las personas, influenciar a las personas es lograr que las personas hagan algo que nosotros deseamos, hagan algo que nosotros queremos. Puede ser de una manera premeditada o puede ser de una manera casual o aunque no lo creamos, estamos influenciando a esas personas. ¿Cómo sucede esto? Bueno, desde diferentes lugares, de diferentes situaciones, posiciones que estemos desarrollando, el liderazgo se da, el liderazgo fluye, el liderazgo se desarrolla. Es por eso que cuando John Maxwell nos dice a nosotros que todo sube o baja por el liderazgo, todo cae por el liderazgo, todo sube, se desarrolla por el liderazgo. A qué nos referimos con esto? Bueno, es bastante sencillo. Si usted no tiene liderazgo, si usted no tiene esas características, usted no se va a desarrollar, no se va a desarrollar como profesional, no se va a desarrollar como emprendedor, no se va a desarrollar como jefe, no se va a desarrollar como persona, no se va a desarrollar como líder de familia, no se va a desarrollar como integrante de una comunidad, no se va a desarrollar como integrante de un grupo. En este caso, como contador, no se va a poder desarrollar. ¿Por qué? Porque el liderazgo también se ve afectado por la ley del tope. La ley del tope lo que dice es que
De acuerdo a la cantidad de liderazgo que tenga usted, así va a tener el tope. Si usted tiene o se pone una nota o no se ha desarrollado, no se ha especializado en liderazgo, y tiene un 50 de nota, hasta ahí va a llegar y de ahí no va a crecer. Por más que usted quiera desarrollar sus negocios, por más que quiera desarrollar sus relaciones, ya usted tiene un tope. Para que ese éxito, para que ese desarrollo se dé, hay que trabajar el liderazgo. Y el liderazgo se trabaja. Recuerden siempre la famosa pregunta, ¿se nace como líder? ¿El líder nace o el líder se hace? Realmente, el líder se hace, el líder se va desarrollando, el líder se va formando, se va forjando y va creciendo. Entonces, esto quiere decir que no hay un tiempo. No tenemos, nosotros no tenemos aquí atrás una etiqueta de vencimiento para poder desarrollarnos como personas, como líderes, porque primero hay que desarrollar a la persona para que de ahí salga ese líder. Usted no puede dar lo que usted no tiene adentro. Entonces ese liderazgo, sea la edad que tenga su hijo 20 años, se puede desarrollar el liderazgo, sea que usted tenga 30, tenga 40, 50, 60, 70 años, la que tenga, usted puede desarrollar ese liderazgo. Y eso no quiere decir que tengamos que devolvernos un poco y retomar ese camino, esa nueva ruta, ese nuevo propósito para desarrollar ese liderazgo. Yo quiero darle algunas herramientas a usted que nos escucha para que pueda desarrollar ese liderazgo, para que pueda influenciar, pero de una manera positiva, porque vamos a ver, vean que todo mundo influye, ya sea positivo o negativamente. Aquí les pongo nombres de personajes famosos. Vean a Madre Teresa, ella ejercía liderazgo, ella influenciaba a las personas de una manera positiva. Tenemos un caso muy actual. Vladimir Putin es una persona influyente, pero lamentablemente ese liderazgo no es el liderazgo que tal vez estamos acostumbrados. Él piensa desde su silla, él piensa desde su punto donde está, que está ejerciendo un liderazgo positivo. Pablo Picasso, Michael Jordan, Adolfo Hitler, son ejemplos de gente que ejerció un tipo de liderazgo. Margaret Thatcher, Arnold Schwarzenegger, Nelson Mandela, Madonna, y pongo a Jesús. Pongo a Jesús porque hoy quiero que partamos de esa enseñanza que venimos saliendo de Semana Santa de Jesús, de ver a ese Jesús que vino aquí al mundo con una corona que debería tener y él se la quitó, él se despojó de todos esos tributos, de todos esos atributos, de todas esas títulos que podría tener, de todas esas medallas, y ejerció un liderazgo influyente positivo, un liderazgo de ejemplo, un liderazgo de servicio. Cuando vemos ese pasaje, cuando él lava los pies a las personas y se rebaja lo más bajo que puede haber y da su vida por todos nosotros. Entonces ahí es donde vemos los diferentes tipos de liderazgo, y aquí Jesús nos deja la enseñanza de liderazgo que debemos adoptar, de que debemos seguir, no esos otros liderazgos que lamentablemente cuando hacemos este inventario de influencias, y acordemos que cuando digo la palabra influencia estoy hablando de liderazgo también. Cuando hacemos ese inventario de influencias, vemos que hay personas que por la fuerza han ejercido ese liderazgo, otras por intimidación. Si no lo hace, lo despido. Por manipulación. Si hace esto, le doy esto otro. Por posición, yo soy el jefe y se hace lo que yo diga. Por intercambio, ahí empieza a mejorar un poco la situación. Por intercambio es cuando yo le digo, bueno, cedo esto y usted me da esto. Ya empezamos a llegar a un acuerdo. Por persuasión, cuando yo lo empiezo a usted a persuadir, a convencer de que hagamos algo, que haga algo por el bien del grupo, por el bien suyo, por el bien mío, por respeto. Y este es el liderazgo que quiero que lleguemos, el liderazgo de respeto, el liderazgo de servicio. ¿Por qué por respeto? Porque usted está viendo un ejemplo, usted está viendo una persona que tiene valores, una persona que actúa bien, una persona que usted puede seguir porque le genera confianza, le genera seguridad, le transmite poder hacer eso.
Usted se convence que lo quiere hacer y le nace quererlo hacer. Pero eso no termina ahí, porque cuando hablamos de liderazgo de servicio, ha llegado el momento, hoy ha llegado el momento de cambiar el enfoque que cada uno de nosotros tenemos de ese liderazgo. Ese enfoque de que el liderazgo es estar en una silla y mandar. Ese enfoque de que el liderazgo es hacer que las personas me obedezcan. Ese enfoque de que el liderazgo es tener un título. Ese enfoque de que el liderazgo es ser el portador de órdenes. Y me enfoco más en lo que pueda recibir, en lo que me puedan dar, en lo que yo me pueda servir de esas personas, de esa comunidad, de esa organización. Pero hoy el mensaje es que es urgente pasar de ese concepto de liderazgo, de servicio, a adoptarlo. Y le repito, esto no es algo nuevo, vean que esto viene del tiempo de Jesús. Hace miles de años nació y ese es el liderazgo que nos dejaron, pero lo hemos tergiversado, lo hemos acomodado a nuestros intereses, a nuestros beneficios. Y yo los invito hoy a un compromiso de enfocarnos en ese liderazgo de lo que yo pueda dar como líder, de lo que yo pueda ofrecer, de lo que yo pueda servir. Porque cuando usted ofrece, cuando usted da, usted está sembrando y va a recibir. Cuando usted da como líder, cuando usted sirve, hace que las personas mejoren, hace que las personas crezcan, hace que las personas cambien. Y no solamente cambien, sino que se transformen. Y cuando hacemos que esas personas se transformen, que cuando esas personas mejoren, que cuando ese grupo mejore, que cuando esa comunidad, cuando esta nación, cuando este país mejore, yo voy a mejorar. Porque yo doy lo que yo tengo y cuando yo logro dar, es porque llegué a ser una persona mejor. Me he transformado en la vida, me he transformado en mi concepto de líder. Por eso es que lo vamos a llamar el poder de servir a otros. Yo quiero que hoy ustedes se vayan con ese poder, el poder de servir a otros. No se cansen, no nos cansemos, entendemos, vemos personas que no cambian, vemos ejemplos constantemente, lo vemos en la política, vemos ese tipo de liderazgo. ¿Por qué ha habido tanto cambio en la política? ¿Por qué ha habido tanto fracaso en algunos partidos políticos? Porque han ejercido el liderazgo de servirse y no el liderazgo de servir. Pero, ¿qué va a pasar entonces? Hoy vamos a tener que derribar paradigmas, vamos a tener que romper una barrera mental colectiva, porque es lo que vemos, es lo que todo el mundo hace, es lo que nos acostumbra, lo que nos bombardean los medios a que hagamos. Entonces tenemos que romper esos paradigmas, esos mitos, esas costumbres, esas barreras hoy. Y que se puede, claro que sí se puede. Y hoy quiero recordar una historia de Roger Bannister. Roger Bannister era un atleta inglés, estudiante de medicina, que en 1954 estaba practicando su disciplina de atletismo y había esa barrera mental colectiva de que la milla, correr una milla no se podía correr en menos de 4 minutos. Y cuando esa milla, Roger Bannister se entrenó, porque sí hay que entrenar, hay que prepararse, no es nada más de decir lo voy a hacer y lo hago, no, hay que sacrificarse, hay que entrenar, hay que prepararse, hay que llenarse de todos esos conceptos, de todos sus valores, de todos sus principios para hacer ese cambio. No es un cambio que sale de la boca nada más, es un cambio que viene del corazón, viene del carácter, viene de adentro. Y Roger Bannister se preparó, alistó sus zapatos, eran esos zapatos que se ponían de cuero, que tenían esos puntas de acero para correr, para agarrar. Y él empezó a entrenar y él se puso como meta que iba a cambiar ese paradigma, lo iba a derribar, ese mito que no se podía correr una milla en menos de 4 minutos. Y en 1954 se alistó, se preparó y corrió
esa milla en 3 minutos 59 segundos 04 décimas. Y cuando la gente le aplaudió, la gente vio que se podía hacer, los próximos 3 años hubo más de 15 personas que lo hicieron. Solo se necesita que el primero lo haga o que yo tome una decisión de hacerlo diferente, de no seguir ese colectivo, de no seguir esa costumbre, de no seguir ese mito, de brincarme esa barrera y ver qué es lo que hay allá al otro lado. Y sí se puede servir. Vemos cómo está la delincuencia, cómo el país está cayendo en la drogadicción, en el asesinato, en el robo. Y eso nos desmotiva y uno se queda viendo qué está pasando. Pero es cuando ahí hoy el compromiso tiene que ser mayor. Nosotros tenemos que cambiar primero nosotros para seguir cambiando nuestra familia, nuestros hijos, las personas, nuestra comunidad, nuestros compañeros de trabajo, nuestra organización. Y poco a poco eso va a ir cambiando, va a ir creciendo. Somos más los buenos que creemos que se puede cambiar, que las cosas buenas son mejores y no caer en esa tentación, no caer en ese error de porque otros lo hacen, nosotros lo podemos hacer. Y hoy hay que recordar que nadie llega solo a la cima. Usted podrá llegar a la cima, pero necesita algo para llegar. Necesitó de personas, necesitó de cosas, necesitó de conceptos. Y hoy les digo, algunos despiertan con una alarma. Y hoy yo los invito y quiero que les quede esto, que ustedes despierten a este llamado que les estoy haciendo, a este llamado a comprometerse, a trabajar ustedes primero, a cambiar, a romper ese mito, a romper esa barrera, a romper esa costumbre, a dar el ejemplo. Y es que es difícil porque la persona más difícil de dirigir es siempre usted mismo. Es fácil de decirle a una persona, tráigame esto, haga esto. Es fácil decirle a nuestros hijos, arregle la cama. Es fácil decirle a nuestros hijos, hay que estudiar con tiempo. Pero si nosotros no lo hacemos, no damos ese ejemplo, porque a nosotros mismos nos cuesta dirigirnos. Y ahí es donde empieza el reto, ahí es donde empieza el desafío. A nosotros mismos dirigirnos para poder dirigir a los demás. ¿Y qué necesitamos? Entonces hablemos en un lenguaje que todos ustedes están acostumbrados como contadores, hablemos de números, hablemos de matemáticas, hablemos desde el punto de vista del liderazgo, que usted necesita es pasar de la adicción, o sea, pasar de la suma a la multiplicación. Hoy necesitamos que usted aprenda a multiplicar, a beneficiar, a bendecir a otras personas. Dejar de subir escaleras y decir, tengo ese título, me gané esto, tengo esto, tanto dinero, tanto éxito, he logrado tanto. Deje de subir esas escaleras y conviértase en un constructor de escaleras. ¿Y qué pasa cuando una persona construye escaleras? Esa persona aprende, esa persona mejora, esa persona disfruta el viaje, esa persona le encuentra un propósito a su vida y va construyendo escaleras para subir a otras personas con él. No se vale lo que ya está construido, construye para su beneficio y para beneficiar a otras personas en su empresa, en su organización, y se ve obligado a aprender nuevas formas, nuevas maneras, a buscar otras alternativas, y eso lo ayuda a crecer a uno también, lo ayuda a ser mejor. Y aquí es donde también necesitamos ese tipo de liderazgo dinámico, porque el liderazgo no es estático, el liderazgo no se queda ahí, punto. Porque en algún momento, cuando usted decide construir escaleras, porque va acompañado, porque hay personas que van con usted, cuando ustedes aprende a ser ese líder de servicio, tiene que aprender a ir más lento,
Las cosas surgen, pero bien hechas. Y aquí me refiero a ir más lento, porque si usted quiere ir rápido, vaya solo. Pero si usted quiere llegar lejos, vaya acompañado. Y ahí el líder de servicio tiene que aprender a bajar el ritmo para esperar y jalar a esas personas y motivarlas a que sigan. Y el que no quiera seguir, no lo podemos esperar, se queda. Porque el líder tiene que entender que hay otros, lo más importante es el grupo. Y hay personas que sí hay que tenderle la mano, hay que agarrarlos. Pero por eso el líder tiene que dar un paso también adelante para marcar la velocidad, marcar la visión, marcar la ruta. Y en algún momento ese liderazgo dinámico lo obliga a ir adelante, marcando el camino. Pero de repente el líder tiene que bajar ese paso y ponerse a la par, ponerse junto a esas personas, a escucharlas, a ver qué dicen, qué necesitan, qué requieren, qué ayuda. Y llega otro momento donde el líder necesita dar un paso detrás para ir viendo cómo van las personas, para ir viendo también desde atrás cómo se ve, qué se necesita, cómo se ve ese camino, cómo se ve esa visión. Tenemos que aprender a tener ese dinamismo en el liderazgo. Pero esto no termina ahí, porque cuando hacemos este tipo de liderazgo, tenemos que entender que no vamos a llegar solos a la cima. Tenemos que reconocer que necesitamos a la ayuda de los demás. Y cuando necesitamos de otros, es cuando entendemos el valor de servir y el valor de la humildad. Tenemos que negociar con esas personas en ganar, ganar. Tenemos que nutrir a esas personas, ayudarles a crecer, enseñarles. Tenemos que compartir esos pensamientos en visiones, en metas, en objetivos comunes para el bienestar de todos. Tenemos que trabajar en una mentalidad de abundancia, no pensar en modo de escasez de que no me sirve que los otros aprendan, que no me sirve que los otros crezcan. Porque si pensamos en mentalidad de abundancia, vamos a crecer y vamos a llegar a un lugar donde esa zona creativa, esa zona donde todo se desarrolla, donde todo se da, donde todo sucede. Tenemos que comprender a otros. Tenemos que entender a esas otras personas que tienen necesidades y necesitan ayuda. Pero también debemos recordar que somos seres humanos y debemos, si Dios nos ha bendecido con un liderazgo, si Dios nos ha bendecido con el éxito, debemos reconocer también que no caigamos en el error de perjudicar a las personas cuando somos líderes. ¿Por qué? Porque las personas renuncian a otras personas, no a las empresas, no renuncian a las organizaciones, no renuncian a los grupos, no renuncian a una institución, no renuncian a un equipo, renuncian a otras personas que hacen daño, a otras personas que los menosprecian, a otras personas que no son dignos de confianza, a otras personas que son incompetentes. Porque tener un líder que sea incompetente, porque no se prepara, porque no ama a las personas, porque no da el ejemplo, porque son inseguros, porque no se valora él mismo, no va a valorar a las demás personas. Y esto es importante porque cuántas veces nos ha pasado en un trabajo, en una organización, en un grupo. Hay personas que no se acomodan al concepto, al valor del grupo. Y esas personas es mejor que se aparten. Si no logramos, si nos estamos desgastando mucho y estamos perjudicando al grupo por desgastarnos con alguna persona que no quiere cambiar,
que es egoísta, que es egocéntrica, que quiere poder. El líder tiene que tomar una decisión y no desgastarse, pero tiene que dar el ejemplo, porque un líder de ejemplo es el líder que ocupamos. Y si usted se siente solo ahí donde está arriba, en un puesto, o se siente solo también porque tiene un ideal que quiere compartir, todavía no tiene ese grupo, entonces acá le voy a mostrar cómo llevar a otros con usted. No podemos sentarnos a esperar que las cosas cambien. Usted tiene que tomar una decisión, tiene que tomar iniciativa, tiene que convertirse en un catalizador, una chispa en esa luz, en ese acelerador que invita a otros a moverse, a otros a seguir, a otros a tomar acción. Y comprendamos que en este negocio que estamos, y nos vamos a la parte que son contadores, que son emprendedores, comprenda que su negocio es tratar con personas. Y entonces usted tiene que ejercer un liderazgo de servicio, de ayuda a su cliente. Para eso hay que prepararse, para eso hay que estar en constante aprendizaje, para mejorar, para aportarle al cliente. Usted no está ahí a su cliente nada más para entregarle un estado financiero o procesarle una información de entradas y salidas de datos. Usted está para agregar valor a ese cliente, para asesorarlo, para hacerlo mejor empresario, para hacerlo mejor persona, para hacerlo mejor líder, para hacerlo un empresario más exitoso. ¿Y desde dónde? Partimos desde una información financiera, de unos estados financieros, pero usted tiene que capacitarse para poderle ofrecer algo mejor al cliente. También adopte la ley de lo trascendental. La ley de lo trascendental dice que el uno es insuficiente para lograr grandes cosas. Entonces uno ocupa un equipo, necesita gente a la par. Y si yo trabajo con valores, trabajo con principios, doy el ejemplo, voy a atraer personas similares, personas que se identifican, personas que se sienten bien con ese tipo de características, con ese tipo de beneficios, con este tipo de herramientas, con este tipo de valores. Y cuando hablo de valores, quiero que experimentemos el valor de los valores. ¿A qué me refiero? Experimentar el valor de los valores. Porque esto es esencial hoy en día y este es el punto de partida en todo en la vida, esos valores. El valor de los valores. Vean todos estos valores que están acá. Y yo quiero que ustedes los vean, repasen estos valores, vean qué valor hay ahí que a usted le llama la atención. ¿Con qué valor de estos que están ahí de esta lista de valores usted se identifica? ¿Con qué valor de estos usted se siente que me representa? Que yo lo tengo, que me gusta, que yo quiero. ¿Cuál de estos valores? Si yo les dijera en estos momentos, escoja 4 valores. Usted los tiene. O escoja 5 valores que usted le gustaría tener y que le gustaría vivir plenamente y desarrollarse y usarlos como base, como roca, como sedimento ahí, que van a ser los valores que usted que usted va a estar de pie sobre esos valores, sobre esa roca sólida que va a estar ahí. Porque tengo una gran noticia hoy, porque esto de adoptar valores es un tema de elección. Usted elige si comparte, si vive, si trabaja esos valores. Usted elige si vive esos valores. Porque en momentos de oscuridad, en momentos de duda, esos valores son los que le van a definir a usted y le van a marcar el camino. Porque independientemente si usted tiene una educación máxima,
Independientemente si una persona es educada, si fue a la escuela, al colegio o a la universidad, eso es independiente. Esa es una elección. Es independiente también si es una persona goza de un coeficiente intelectual altísimo. Eso no se necesita para adoptar, para elegir tener valores. No se necesita tener dones especiales para tener valores. Y no se necesita tener capacidades extraordinarias para tener estos valores. Estos valores se adoptan por medio de una elección que usted toma. Sus padres les dieron un ejemplo, sus padres nos dieron ciertos valores. Pero hay otros valores que nos abren ese camino. Y vuelvo a repetir, en esos momentos de incertidumbre, en estos momentos que pasamos todos con lo de la pandemia, que hubo incertidumbre, hubo duda, hubo esta oscuridad, no sabíamos qué iba a pasar. Pero si tenemos esos valores de fe, por ejemplo, de valentía, de autoestima, porque nos valoramos y creemos, y del amor, que nos amamos nosotros y amamos a las personas y no les deseamos el mal. Y también existe un valor como la esperanza. Entonces ahí es donde usted empieza a forjar esa diferencia en su liderazgo, cuando usted como líder tiene valores, cuando usted como líder tiene eso ahí adentro, que se ha forjado día con día, que usted ha elegido vivir. Recuerdo un par de situaciones que me han marcado mucho en las empresas. Una de las primeras empresas que trabajé era una empresa farmacéutica, una empresa transnacional, y uno de los valores que marcó mucho en mi vida fue el valor de la ética en los negocios, porque ellos nos inculcaron, nos enseñaron y nosotros elegimos adoptar este valor, porque veíamos el ejemplo en muchas situaciones y se vive. Pero una cosa es decir, tengo estos valores y los tienen pegados en una pared donde está la misión, la visión y los valores, y no vivirlos, porque los valores son una vivencia, los valores son un día a día, los valores no es que hoy amanecí con ganas de tener este valor y mañana no lo voy a hacer porque quiero tener el otro, no, los valores es todos los días. Y otra empresa, una gran cooperativa en la que trabajé, un valor que me ayudó mucho fue uno de los valores que tenía, se llamaba la prudencia. Y cada vez que hablo, cada vez que pienso en algo, cada vez que voy a abrir y decir algo con mi boca, siempre tengo presente ese valor de la prudencia. Si realmente con lo que voy a decir voy a agregar valor a esa persona, o voy a ofender, o voy a hacer daño a esa persona, o esa acción que voy a hacer me va a generar algún tipo de consecuencia positiva o negativa. Entonces, esos dos valores los pongo como ejemplo de la ética en los negocios y la prudencia porque fueron valores que me han ayudado. Y a partir de ahí he aprendido a ir adoptando, ido echando a mi mochila otros valores que he querido vivir. La gratitud es un gran valor. Amanecer hoy, levantarse y dar gracias a Dios por este día. Y usted cuando se levante, lo invito a una acción, a una costumbre que tiene este actor Denzel Washington. Decía que cuando uno se levante, cuando uno se acueste, esos zapatos, esos tenis, esas sandalias que usted usa al acostarse para descansar, métalas debajo de la cama y métalas bien profundo, porque al día siguiente, cuando usted se levante, tenga que buscarlas y usted se tenga que agachar y se tenga que arrodillar. Y ahí, cuando esté arrodillado para sacar esas sandalias, sacar esos zapatos, vuelva a ver arriba y saque un segundo allá abajo y diga arrodillado, arrodillada usted y dé gracias a Dios. Dé gracias a Dios y dé una pequeña oración. De esa manera nos obligamos a orar, de esa manera nos obligamos a agradecer con una acción de ese tipo.
vamos generando esos hábitos, vamos generando esa disciplina. Y así es como nacen los hábitos y las disciplinas. No olvidemos que se ha dicho que una persona es sabia cuando aprende sus errores, pero también una persona es más sabia cuando aprende los errores de los demás. Y aún podemos ser más sabios, no solamente de los errores, porque también tenemos que aprender en el éxito. En el éxito de otras personas podemos aprender de ese éxito de los demás. Porque puede ser que una persona sea muy exitosa, pero esa persona se volvió arrogante, se olvidó de esa figura divina que le ha dado la salud, le ha dado la capacidad, le ha dado esos dones para ser exitoso. Se volvió prepotente, se volvió desamorosa, se volvió egoísta, se volvió materialista. Entonces, de ese éxito equivocado podemos aprender, o de ese éxito bueno, aquella persona que es dadivosa en tiempos de éxito, esa persona que sirve, esa persona que bendice a otros con la bendición que tiene. Hoy los invito también en este liderazgo de servicio a seguir aprendiendo y seguir creciendo, porque es importante. Un líder de servicio es un líder continuo, un líder que no deja de crecer, un líder que no deja de aprender, un líder que no deja de dar el ejemplo y crea un entorno de ambiente de crecimiento para las personas que guía, porque necesita crear líderes, no seguidores. Y aquí hoy tenemos que aprender que no queremos seguidores, no queremos personas que nos estén dando like, like, like o nos estén aplaudiendo. Queremos personas que quieran crecer, que quieran desarrollarse y no nos tiene que dar miedo eso. ¿Y cómo ser un líder digno de seguir? ¿Cómo ser ese líder digno de ejemplo, digno de seguir? Ese líder que uno piense, ese ejemplo, esa guía, ese modelo a seguir. Hay muchas maneras y aquí voy a darles algunas, porque este tema es tan amplio, este tema es tan rico, este tema es tan extenso que sería de horas poder desarrollarlo. Y para eso existen diferentes talleres, pero lo importante es que para ser un líder digno de seguir, un líder de ejemplo, un modelo a seguir, yo los invito a que entendamos que el líder inspira, no dice lo que hay que hacer. El líder inspira con el ejemplo. El líder mueve desde su ejemplo, no desde su palabra. Oiga, qué poderoso. El líder mueve desde su ejemplo, no desde su palabra. El líder no necesita señalar a alguien para que lo haga, porque cuando el líder lo ha hecho, el líder ha dado el ejemplo, el líder ha servido, le nace a uno servirlo, le nace a los demás hacerlo. El líder es siempre visual porque la gente está viendo lo que hace. Más vale una obra que 1000 palabras. El líder no es aquel que manda, sino es aquel que sirve. No es aquel que está dirigiendo, porque el liderazgo de servicio es generalmente perdernos, limitarnos de ser el protagonista, de ser el que salga en la foto, porque eso no le interesa al líder de servicio. Vean ustedes una orquesta, cómo el maestro de la orquesta cuando se pone al servicio de todos los músicos que están en esa orquesta, le da la espalda al público. Porque él vuelve a ver a su gente y es el que tiene que servirles, y es el que tiene que darles el ejemplo, y es el que tiene que marcar la ruta a seguir. Él no se pone de frente al público y está aquí, no, le da la vuelta, le da la espalda al público y se dedica a su gente, se dedica en ese momento que su gente lo necesita y da el ejemplo
y logra, mediante ese ejemplo, sin decir una sola palabra, inspira a los demás que hagan. El líder está basado en valores, lo vimos, porque los valores son esa piedra, son esos sedimentos, son esa base que necesitamos en todo, en su trabajo, en su vida. Un líder hace algo más potente. Y escuchen esto, un líder hace algo más potente. ¿A qué me refiero con que hace algo más potente? ¿Por qué? Porque el líder no se sienta a pedir cuentas nada más y hacer que las personas me digan, bueno, a mí me tocaba cumplir con esta meta, a mí me tocaba hacer estas transacciones, ya hice todos mis asientos, ya hice, a mí me tocaba hacer las conciliaciones, a mí me tocaba hacer los registros contables. El líder hace algo más potente. El líder logra que cuando las personas lleguen a hacer esa rendición de cuentas, sea ante una persona o sea ante ellos mismos, que eso es lo que genera ese compromiso, rinden cuentas, pero dan en base a lo que se espera de ellos. Se logra un mayor compromiso, se logra un mayor rendimiento, una mayor productividad de esas personas. Y eso es lo potente de un líder de servicio. Que hace que las personas no solamente se dediquen a hacer lo que les corresponda, dan más, dan la milla extra, entregan, porque ven un valor, porque ven que están sembrando un terreno fértil donde son valorados, donde son bendecidos. Porque ustedes saben que el 70% del éxito de una empresa, el 70% de que la gente produzca, el 70% de que la gente rinda, de que las metas se cumplan, de que el trabajo se haga bien, es a raíz de tener un buen líder. Y el otro 30% es contar con las herramientas, con todo el equipo, con una buena oficina, una buena silla, una buena computadora, tener un buen aire acondicionado, estar cómodo, estar ahí. El 30% depende de eso, nada más. Pero el 70% depende del liderazgo que usted tenga en su empresa, de ese líder, de ese gerente, de ese líder, de ese jefe, de ese líder, de ese compañero. Por eso es que necesitamos adoptar el liderazgo de servicio. El líder de servicio nutre a las personas. ¿Y qué nutrir a las personas? Él le ayuda a desarrollarse, las está capacitando, se preocupa porque las personas no solamente sean competentes en el hacer, sino en el ser como personas, crecimiento personal, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, desarrollar todas esas habilidades que llamamos blandas, pero en realidad son habilidades que tenemos, son habilidades personales que necesitamos trabajar y usted tiene que aprender a trabajar en eso. Si usted quiere desarrollarse, si usted quiere crecer, y usted lo puede hacer. Y el líder lo decía, crea líderes, no crea seguidores. Porque al líder no le interesa andar jalando gente, no le interesa que la gente le esté aplaudiendo. Lo que le interesa es que la gente aprenda a hacer sus cosas, aprenda a ser autosuficiente, aprenda a crear nuevos grupos y aprenda a crear nuevos líderes para que esto crezca, para que se desarrollen las empresas, para que las empresas sean más exitosas, para que esas empresas, cuando usted entre y ve esas empresas que trabajan con líderes de servicio, usted siente el ambiente, usted se siente agradecido por la atención que tiene, usted siente cómo las personas lo tratan, cómo las personas se desarrollan en sus puestos de trabajo, cómo viven en esa empresa, cómo quieren dar lo mejor en esa empresa. Y eso el cliente lo percibe. ¿Qué tipo de liderazgo va a ejercer cada uno y qué tipo de liderazgo va a aportar? ¿Qué tipo de liderazgo quieres ejercer? ¿Qué tipo de liderazgo quieres aportar? ¿Qué quieres seguir aportando? ¿Cómo quieres seguir liderando? ¿Qué ejemplo quieres seguir dando? ¿Quieres seguir siendo los envenenadores de pozos que desaniman a otros, pisotean su creatividad y les dicen qué es lo que pueden hacer? ¿O quieres ser los cortadores de grama,
personas que tienen buenas intenciones, pero están absortos en sí mismos, que cortan su grama, pero jamás ayudan a otros. ¿O quieres ser los mejoradores de vida? Y que esta última categoría tiene personas que se esfuerzan a enriquecer la vida de otros, que los elevan y los inspiran a ser mejores personas. Por un tema de tiempo, quiero que por favor lean este poema. Se llama El Sembrador. Ahí les puse, aquí les estoy poniendo la anotación. Se llama El Sembrador. Este poema es un poema de Marco Rafael Blanco Belmonte. Él es un escritor y poeta español. Léalo porque es un poema grandioso, es un poema excepcional, es un poema que nos enseña a cómo ser líderes de servicio. Este poema, si no me equivoco, fue por ahí de los años 1930 o 40. Tiene ya bastante tiempo, pero es un poema que me ha llamado mucho la atención y espero que lo escuchen, que saquen el tiempo. Son 3 minutos y lo pueden escuchar, porque deja una gran enseñanza, deja un gran aprendizaje. Y para ir finalizando, quiero recordarles que para hacer el cambio va a ser inevitable. Pase lo que pase, va a cambiar, todo está cambiando. Y usted se puede quedar. Pero lo que no es inevitable y que usted se puede perder es su crecimiento, porque es una opción, es una decisión. Hoy lo invito a que tome una decisión de crecimiento, una decisión de liderazgo, de servicio, una decisión de ser una mejor persona, de ser un mejor líder y de dar el ejemplo. Muchas gracias.